Gente, ¿cómo están? Finalmente hemos llegado ya al último video, que este es la parte de diseño. Para los que han seguido los demás videos, hemos construido una aplicación de cero con Clean Architecture, con conexión a servicios, a Firebase South. Hemos subido fotos a Firebase Storage. Hemos podido usar StreamChat. Hemos usado Flutterblock para la gestión de estados. Todo está siendo gestionado por Flutterblock. No estamos usando nada de Stateful Widget. Y ha quedado muy chévere. Yo creo que hemos aprendido mucho. Yo también he aprendido porque no había usado Flutterblock. Y bueno, como les dije, si desean un video entre comparativas entre Flutterblock y Provider, porque quizás algunos tienen esa duda, dejen en los comentarios, dejen su like y yo lo reviso y puedo hacer un video no tan largo, sino de frente voy a enfocarme en cuáles son las diferencias y ventajas, desventajas. Sería chévere. Entonces ahora lo que voy a hacer es ya culminar con el diseño. Lo único para que vean que tengo, el proyecto está tal y como está, solamente he agregado un nuevo archivo que es themes. Vamos a ver dónde lo he puesto dentro de UI, themes.dart, donde he creado unos colores ya en base al diseño que he visto. Y he creado dos temas, tema light, ¿no? Basado en light, y hago un copy with para sobreescribir los colores, background, accent, los pasos lentos, ustedes pueden poner pausa obviamente para copiar. Floating action button theme, button navigation bar theme, to label active color, canvas, y bueno, lo mismo para dark pero con otros colores, ¿no? Y ya está, simplemente le he puesto static final para que pueda acceder con themes. El valor, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos aquí? Lo único también que he agregado y lo último es los assets. He agregado lo más simple, ¿no? Estas imágenes aquí, que va a ser para el splash y para el verify, ¿no? Solamente con Google Sign In, nada más. Y bueno, obviamente el PubSpec que lo he actualizado con los assets, nada más, con la carpeta assets. Ahora sí, dicho esto, gente, voy a proceder a empezar con el diseño, pero ya lo voy a pasar a un modo rápido. O sea, ustedes van a ver que cómo yo lo hago desde cero, pero lo voy a pasar rápido el video para que no tome mucho tiempo, ¿no? Así que vamos a ver un poco de speed code y al final vamos a ver el resultado, cómo quedó, cómo funciona en Android y cómo funciona en iOS. Mostramos el resultado y creo que ahí queda. Entonces, gente, ahí nos vemos.
Bueno gente, ya, mucho speed code. Ahora sí, hemos llegado ya casi a la parte final. Como ustedes ven, ya tengo los temas dinámicos. Puedo cambiar entre temas, se cambia toda la UI. Me falta personalizar un poco la del chat, que la voy a hacer en un momento. Ya está bastante bien porque Stream Chat ya soporta el cambio de tema. Solo, no sé si ustedes notaron, pero cuando yo creo un grupo hay un pequeño delay. Y obviamente hay un delay porque sube la imagen y como que la pantalla se queda ahí porque no estoy mostrándole nada al usuario, ¿no? Es buena práctica obviamente mostrar algo al usuario. Es por eso que yo había creado aquí en Common, tenía un widget que no lo usé, que se llama Loading View. ¿Qué hace? Recibe un parámetro bool. Si ese parámetro bool es false, no muestra un widget. Si es true, muestra un container con un circular indicator como si estuviera cargando, ¿no? Y también le paso el child, que es lo que voy a mostrar atrás. Así que, ¿qué les parece si hacemos el ejemplo de insertarlo en al momento de crear el grupo, que es donde más demora? Obviamente esto también se puede reusar en la parte del login o del sign in. Ahí, solo que no lo estoy agregando por falta de tiempo y creo que de repente es muy básico para ustedes también. Pero vamos a hacerlo para el chat. Quiero que vean cómo funcionaría el chat así. Este es el Group Selection y aquí es donde creo el chat. Hay un botón donde dice Create Group. Y este botón, voy a cerrar los demás, es el que inicia la tarea síncrona, ¿no? El Create Group, este use case, tiene varias acciones, ¿no? Una es la subida de fotos y otra es la de crear el grupo en Stream Chat. Entonces creo que donde más demora es de la subida de fotos. Depende de qué tan pesada sea la foto también y qué tan rápido sean nuestros servicios. Entonces vamos a insertarlo ahí. Ok, vamos aquí a Scaffold. Les dije que tenía el widget que se llama Loading View, ¿no? Déjenme ver. Todo lo que esté dentro del Block Builder es lo que se va a refrescar, ¿ok? Está bien, Block Consumer, aquí está perfecto. Entonces, estoy dentro del método Builder del Block Consumer. Eso está bien porque va a mostrar cambios cada vez que yo refresque. Entonces voy a hacer un grab de esto con el widget que se llamaba Loading View, si no me equivoco. Sí, lo importo y ya está, el child está ahí. Miren, si yo le pongo is loading true, así, vamos a crear el grupo, a ver. Ahí también podría poner un cargando, no, ahí empecé un chat. Quiero crear un grupo, invito gente y miren, voy a grabarlo. ¿Ven qué es lo que pasa? Cuando está con true, lo que pasa es que está entrando a la condición que les dije. Aquí. Y está, que muestra un stack con un container encima con un loading, ¿no? Entonces yo tendría que hacer que isTrue cambie, ¿no? True y false cuando acabe, ¿no? ¿Cómo haría eso? Eso lo podríamos hacer con igual estados, ¿no? En Qubit tendría que crear un estado aquí, por ejemplo, que diga is loading, algo así. Y lo podría inicializar en false, porque al inicio no está cargando. A menos que sí estuviera cargando al inicio, depende de ustedes. Perdón, false. Ya está. Mi máquina se congela. Ahí está que formatea recién. Miren qué lento está. Hasta que muere. Ah, porque está mostrando esa animación. Mientras tenga esas animaciones, la máquina se hace más lenta. La computadora. Ya está. Formateo is loading false. Lo que te debería de hacer es emitir un valor. Aquí, por ejemplo, cuando voy a crear el grupo, voy a quitarlo a false, puede ser, para que mi máquina no muera. Incluso está demorando en cargar esto. A ver. Veamos. Ya está. Ahora sí. Ya está en false, pero esto debería escuchar aquí los cambios, ¿no? Entonces voy a emitir cuando empiece a cargar el grupo. Lo mismo que estoy emitiendo acá, pero obviamente sin el channel. Y le voy a decir que is loading is true. Ok. Entonces cuando yo emita esto va a empezar a cargar. Y luego va a realizar esta acción. Y cuando termine va a emitir ya el canal que creó. Y el isLoading le voy a decir false, para que ya no muestre nada. Y yo creo que con eso podría ayudar. A ver, vamos a ver, está cargando, ahora sí. Vamos a crear otro grupo. New Group. Le voy a subir una imagen para que esté pesado. Y qué más, ahora sí, presiono. Y isLoading true. Ahí está cargando, pero no se vio. ¿Por qué? Porque no estoy usando ese valor, ¿no? El isLoading lo estoy emitiendo, pero nunca lo escucho. Ok, vamos de nuevo. Aquí. ¿Qué tendría que hacer? El snapshot es el estado que viene, ¿no? Entonces snapshot.isLoading y grabar. Ya está. Vamos a ver otro grupo de nuevo. Ok, group.
pam. Is loading fue llamado en null. Ok, eso está bien porque al inicio el snapshot creo que lo... vamos a ver este qubit. Es que este qubit está en null al inicio, ¿no? Tendría que inicializarlo con un valor por lo menos. Voy a decirle que es null. Y nada más, así lo voy a inicializar ese qubit. Ok, vamos a hacer un hot restart por si acaso, Lo que pasa es que estoy yo aquí jalando el file del state, pero el state es nulo al inicio, ¿no? Entonces tiene sentido. Ok, vamos aquí. Ahora sí, create group. Tam. Ya está. Full group. Y voy a cargar la foto. Ahí no está haciendo ninguna petición asíncrona. Voy a cargar esta foto. Ya está. Y ya voy a limpiar. Y aquí voy a enviar los datos. Ahí está. Ahora sí, ¿no? Como que ya sabemos que algo está pasando. Le damos feedback al usuario, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Y ya está, ¿no? Estoy en modo debug y mi máquina está saturada como ves ahorita también por eso esos delays. Pero bueno, así es como se usaría el widget, ¿no? Que es un widget súper sencillo. Como ustedes vieron, loading view, que tengo un stack, un scaffold y child y nada más, y un if. Fácil. Ahora sí, continuamos con el speed code para personalizar el chat. Y cuando le doy tap y se abre el detalle del usuario y ahí cerramos. Ok gente, voy a hacer otra pausa aquí porque acabo de encontrar, creo que es un bug de Stream Chat, el package. Ahora voy a avisarles porque miren, hago un hot reload y ven que está entrando a hello varias veces. Cuando on image tap en realidad debería activarse solo cuando yo presiono uno de los avatars de los canales, ¿no? Pero viendo el código fuente, miren, vamos a on image tap, hacemos una búsqueda rápida y lo que está haciendo aquí es hacer un llamado inmediatamente cuando se está construyendo. Está haciendo un llamado, un call al function cuando se está construyendo, y eso está mal. Debería haber como un callback, algo así debería ser, miren, algo así. Pero bueno, hay un error ahí. Lo que he hecho también, o ya había hecho antes, era como yo quiero hacer mi propio preview. Hay un channel preview builder donde yo puedo sobreescribirlo y puedo mostrar yo mi propio label, lo cual es muy trabajoso. Miren, vamos a hacerlo ahora. Es un context y creo que un channel. Y por ejemplo quiero mostrar, voy a mostrar el channel.name. Ok, channel. Este es el channel. Sí, channel. Entonces debería tener, bueno, extra data supongo. Y name, así. Pero podría ser que es vacío. Vamos a probar. Voy a guardar y veamos. Ahí está. Ven que ya puedo mostrar mi widget personalizado porque tengo el objeto channel. El problema es que hay mucho trabajo detrás de ello. Se puede, ¿no? O sea, se puede hacer y todo chévere, pero para el video como que consumiría mucho tiempo. Voy al channel preview builder, empiezo a leer el código que está sencillo de Stream Chat, hago una búsqueda y veo que aquí está llamando a channel preview builder al momento de construir. Ahí sí, lo cual está bien porque está construyendo el widget, no estoy ejecutando una acción. Y si yo tengo mi propio widget, entonces implementa el widget que está mostrando ahora. Si no, usa un channel preview widget que ellos han creado. Si entro al widget, esto yo quiero. El problema es que es bien trabajoso porque tiene Stream Builder, Opacity, un montón de widgets para detectar el último que escribió y todo eso, ¿no? Así que lo que hice fue hacer un copy paste. No lo he probado aún, pero
he hecho un copy paste y lo puse dentro de Common, que se llama My Channel Preview. Le cambié de nombre nada más. Así que voy a ver si con esto funciona, porque aquí sí debería, ahí yo podría corregir el bug, por ejemplo, en mi propio widget, on image tab, ¿no? Entonces, on image tab, creo que acá no ocurriría. Ah, ok, yo voy a llamar a esto, todo esto, ¿no? Ok, está bien. Voy a chat view. Una de las cosas que también modifiqué en este widget, en mi propio widget, es que yo quiero hacer una animación del hero, de que se mueva el avatar hacia el detalle, y no hay una forma de hacerlo si es que no sobrescribo ese preview builder. Así que por eso déjenme mostrarles, a ver. Creo que lo agregué por aquí. Voy a buscar un hero, que es el que agregué. Hero tag le puse, ahí está. Un nombre hero tag. Y hago un grab del channel image sobre ese hero tag. En teoría debería funcionar si yo le mando un hero de la lista al detalle, ¿no? Vamos a probar si es que funciona. Entonces, a ver, channel is view, chat view, ya está. Entonces, ¿qué tendría que hacer un chat preview builder? Tendría que usar un return my preview, my channel preview se llama así. Le paso el channel y qué más. Hay varios parámetros que tengo que pasarle. Todo esto, ¿no? Si yo me copio, a ver cómo le está pasando el otro y corrijo el bug que tenía. Ahí está. On long press, no lo tengo activado. Channel, image tab y on tab, ¿no? Entonces voy a copiarme de esto. A ver, en channel está bien. Image tab, yo le paso mi propia función. Ahora sí. Entonces ya no necesito esta. Pero voy a copiar este código. Vamos a ver. Ya no necesito esto. Y en on image tab debería abrir este push, esta página, y en el on tab nada más. Aquí es donde debo abrir yo el widget. ¿Cómo hago esto? A ver, on tab. Si yo no le paso on tab, ¿qué pasa si no le paso on tab? On tab. Déjenme ver el my channel preview que acabo de crear. A ver si le paso on tab, on image tab, on tab. Aquí está. Si yo no le paso on tab, no lo va a llamar, no va a llamar a on tab. Pero ¿qué hace on tab? Tengo que copiarme de ¿dónde estamos? Aquí. On image tab. Esto está bien. Channel preview builder, ¿qué haces? A ver. On tab entra un método que está dentro del widget ya definido, widget on tab, y hace un navigator push al stream channel. Es como que abre un chat nuevo, ¿no? Voy a copiármelo. A ver, tengo que hacer esto. Y client, bueno, ya tengo el client, tengo el channel widget que viene a hacer esto, el channel page. Ya está. Y el channel, que es lo que le estoy pasando. Y creo que con esto estoy cubierto. Esto ya no lo voy a ejecutar. Vamos a probar, no he probado todavía. Me dice que el tag está nulo. Ok, no le puse un tag aquí. Y me faltó validar también mi widget de eso. ¿Qué tag le podemos poner? Le podemos poner el ID del canal, puede ser. Sí, el ID del canal está bien. Ahí está, funcionó. En teoría, ahora cuando yo presione esto, ahí está, me abre el widget que yo he puesto aquí, que es un dialog con container rojo, y ya está. Algo que no me gusta, si yo aprieto acá debería salir, ¿no? Creo que aquí hay una propiedad del payload builder, dismissible, true, pero bueno, ya no puedo regresar. ¿Qué puedo hacer para salir de esto? ¿Un hot restart? O bueno, le puedo agregar aquí un gesture detector on tap, y le digo que haga un navigator of context pop, nada más. Miren, esto se puede reducir así. Cuando es una función vacía y el callback es vacío, quito así y ya está. Veamos. Ahí está, funcionó. Listo. Entonces ahora simplemente voy a pasarle los datos de este widget que vienen a ser. Solo tengo la imagen y el nombre, así que nada más, pero espero que podamos hacer ese. Vamos a probar al toque. A ver, le estoy pasando. No le estoy pasando nada ahora, ¿no? El image name. Vamos a pasarle el channel
Aquí le debería pasar el image y el name. ¿Saben cuál es el problema? Que cuando un canal es de una persona, entonces el name, channel name no le estoy poniendo, ¿no? Así que creo que tendría que traer ahí el participante, ¿no? El miembro, pero tendría que, claro, traigo los miembros y elimino o filtro el que no sea yo, y entonces ahí muestro la imagen. Vamos a probar. Ok, acá tengo el image tab, tengo el channel también, así que veamos. Primero el channel name. A ver, channel name. Channel.members, member count, extra data name. Ok, esto podría ser vacío. Vamos a validarle esto. Name, le voy a poner channel name y le voy a pasar none, así. Y la imagen también. Channel image. Acá sería image. Y channel image vacío, así. Vamos a probar. A ver, este es un grupo. Ya, bueno, no estoy mostrando nada. Vamos a mostrar aquí el name, por lo menos, en hello. Ahí está, full group. Y en image debería mostrar, aquí le podemos poner un column por ahora nada más. Children, text, image network, y sería un image. Y veamos. Bueno, eso después lo corrijo. Uy, entré el chat. Ahí está. Ahí está. Muestra la imagen. Ahora, si le pongo el hero que yo quería, vamos a ver si funciona. ¿Qué sería el...? Aquí debe ser el channel ID, ¿no? Entonces, tengo que pasarle aquí string channel ID. Veamos, channel ID y aquí channel ID, channel.id. Ya está. Probamos. No está pasándole, no está pasando el hero y no estoy seguro por qué. A ver, veamos. Channel ID, channel hero, channel ID, sí. Aquí estoy, channel ID, details, detail view, channel ID y no le puse, no sé qué estaba pensando, estaba distraído. Okay. Tag está vacío, ¿no? Channel ID, ok. Veamos, ahí está. Y me sale un error porque necesito un material encima. Material. Veamos. Boom. Ahí está. Y ahora como... Ahí está. Tan y tan. Ahí me está saliendo un error. String channel. String channel widget. Me está saliendo en... You must have a string channel widget at the top of your widget tree. Aquí. Podría ir más abajo aún, ¿no? O sea, dentro de channel image ponerle el tag ahí para que no aparezca este error. Pero déjame probar aquí si le pongo un material para ver si no sucede eso. Aunque me está dando otra excepción, ¿no? Del channel group. No, es otro error. You must have a string channel widget at the top of your widget tree. Aquí. Creo que es para el regreso, ¿no? Ajá. Veamos, a ver si le pongo acá un string channel, lo que me está pidiendo, y le pongo aquí en channel. ¿Tengo un channel por ahí? Tengo el channel, sí lo tengo. Vamos a ver si ya no chilla. Está. Y ya está. Arreglado. He tocado ahí código que en teoría es del package de StringChat, pero bueno, funciona. Ahora sí, me voy de nuevo a Speedcode para terminar esa parte, que quede más o menos parecido el perfil o el detalle, y luego ya cerramos con el resultado, ¿no? Cómo quedó todo.
Listo, gente, bastante speed code. Espero que hayan aprendido un poco. Ya saben que pueden pausar el video y todo. Antes ya de cerrar, para pasar a la demostración, quisiera mostrarles qué tan personalizable. Bueno, ya vieron que se puede personalizar el chat. Incluso acá tengo el listado de mensajes con la barra de abajo del input. Si yo le quito esto, miren qué sucede. Se borra el input. Yo puedo crear mi propio input. Si ustedes entran a ver el widget que contiene, van a encontrar un montón de métodos, validaciones y bastante. Pero este widget también permite añadirle ciertas cosas. Ven acá el método que tiene: location, attachment, un montón de cosas, ¿no? Pero obviamente si ustedes lo sobrescriben pueden agregarle o personalizarlo a su gusto, ¿no? El message list igual, ¿no? Una lista de mensajes, es un stateful con un montón de métodos que ya vienen listos, predefinidos. Ahora, si ustedes quieren personalizar el tema de una forma más sencilla, miren, vamos a main. Este string chat, el principal, tiene un string chat theme, string chat theme data, donde puedo usar un string chat theme data from theme del tema que estoy el tema que estoy eligiendo. Por ejemplo, en este caso voy a elegir aquí voy a sacar esto, final theme, o incluso puede ir directo al context, ¿no? Más fácil así, miren. Voy acá al theme of context. Ok, basado en este theme yo puedo personalizar Stream Chat. Hay un copy with y miren lo que tiene: channel preview theme, channel theme. Empezamos, o bueno, vamos a tocar solo ahora los mensajes, ¿no? Según el diseño, el mensaje que yo envío debe ser azul. Entonces ese sería el, veamos, message input o message input, other message theme o un message theme. El message input es para la parte de abajo, la barra. El other message theme es para si mi amigo escribe, cómo voy a mostrar los colores. Y el own message theme es el mío, ¿no? Entonces estamos viendo ahí que el escrito testing, que tiene own message theme, tiene un message theme y un montón de un montón de cosas. El avatar también tiene un theme, created ad, text styles. Lo que me interesa a mí es el background, message background color. Voy a ponerle rojo, a ver. Ahí está, ven, inmediatamente se cambia. Entonces así es como, obviamente que se ve mal ahí por el color de texto que es negro, ¿no? Pero ya podemos jugar nosotros con este tema de acuerdo al diseñador, a lo que elija y todo eso, ¿no? En este caso voy a dejarlo azul porque así estaba, creo. Y esto lo puedo sacar del theme of context accent color. Veamos, ahí está. Y me parece que la letra debería ser blanca, ¿no? Entonces message text style y le digo colors white. Ya está. Y así, gente, le puedo poner negrita, no sé, el tamaño. No estoy seguro acá qué pasará si le pongo un tamaño gigante. Ah, bueno, miren, se agranda y todo, o sea, está chévere, ¿no? Para temas de accesibilidad también, sobre todo. Y así, voy a dejarlo en... Le voy a quitar esto y lo dejo así. Creo que ahí ya puedo cerrar este tema. Hemos concluido la aplicación. Si bien hay unos detallitos mínimos que le faltan, pero bueno, esta es una base para que ustedes la continúen. ¿Qué tal si me ayudan con 200 likes para poder liberar esto y que sea open source? Y todos ustedes pueden contribuir, añadir nuevos features, estudiar el código también. Pero no sé, depende de ustedes, gente, porque si no les gusta, o sea, estoy como que escribiendo código por las puras, ¿no? Pero si apoyan este contenido, entonces dejen su like y bueno, libero el código porque el diseño ya lo liberó Daniel, así que ustedes pueden usar el diseño de él. Gracias, Daniel. Y eso creo que sería todo. Voy a pasar a la demostración ahora. Espero... Ah, me falta un detalle, ¿no? Aquí debe decir chats. Bueno, la búsqueda también está pendiente. Así, esto voy a corregirlo rápido. Miren, ya que tengo algo predefinido. Chats view. ¿Qué es chats view? Tiene un scaffold. Voy a agregar un app bar nada más. Y me copio de settings. Creo que settings también tenía un app bar. Sí, aquí está. Me copio igualito. Y en text color voy a copiarme que saca text color, que es el app bar theme. Y ya está, solamente que acá le pongo chats. Y ahí queda. Entonces si voy aquí a settings, cambio a dark, todo queda perfecto. Hoy miren, ahí
No me acuerdo qué color era el dark del diseño, déjenme ver. Ya, ahí por ejemplo puedo cambiar algo antes de cerrarlo ya. Esto sería en main, main, sí. Aquí qué tema sería. De stream chat, ¿qué puede ser? Message input, other messages, default channel image. Uy, no puedo ver bien, me está tapando este. Channel preview theme, ahí está. Y este es un tipo. No puedo, como está muy grande me bloquea. Channel preview theme. Channel preview theme. Ahí está. ¿Y qué tiene aquí? Hay un color, background color, other theme, no puedo ver, mejor entro acá a ver código. Color and read color. Aquí no me está dando muchas opciones. Vamos a ver qué otros temas tiene aquí en Stream Chat Theme. Color, channel theme, esto debe ser. ¿Qué tiene channel? Está. Y que tiene channel theme, channel header y channel header theme. Lo más rápido, ¿cómo lo podría identificar? Voy aquí al preview. ¿Dónde estaba? El que yo estoy construyendo, que es el preview. Voy a quitar esto. Estoy haciendo my channel preview y empiezo a estudiar el código, ¿no? Esto no tiene acá algo que le pase el color, así que debe ser desde los temas. Opacity, Stream Builder, Material y Builder, Row, Subtitle. A ver, debe estar aquí, Row. Encima de Row hay un Material, pero no veo que al Material le ponga. No, esto es de Leading, Opacity y Channel, Stream Channel is Mute. No veo que tenga theme acá, qué extraño. ¿Qué pasa si yo le pongo sobre un container esto? A ver. Voy a esto dejarlo. Ok, estaba aquí. Container, color. Voy a ponerle un red. Ahí está. Entonces podría usar el theme del scaffold. Creo que sí. Theme. Que en este caso estoy usando. ¿Por qué uso el canvas color si me preguntan y no el scaffold background? Porque creo que hay un baja ahí. Estuve usando el scaffold antes y no me daba bien los colores. Me traía blanco siempre. No sé si es un bug mío o aquí, por ejemplo, aquí background color y le pongo esto. Grabo y ahí está. Ahora sí. Listo, gente, ahora sí. Ya pasamos a la siguiente, que es la demostración, y espero que les haya servido. Como les dije, ¿no? Si les importa el contenido, si les interesa, quieren más contenido así, más chévere, entonces dejen su like, su comentario, me ayudan con los comentarios también, dan ánimos. Y bueno, vamos a la demo. Gente, algo chiquitito antes de mostrarles la demo. Hice unos pequeños cambios, pequeñísimos aquí. Miren, en Profile Verify Qubit, debido a que también subo la imagen igual que el grupo, simplemente le agregué el loading aquí para que se muestre un cargando, porque a veces la imagen toma un poco de tiempo en cargarse. Igual, empiezo el chat, emito un loading true y luego cuando termina un loading, aquí debería ser false, ¿no? Loading false porque ya termina de cargar. Y esta variable la uso en la vista. Aquí le puse el widget loading view is loading y lo que le retorna el estado según eso, entonces va a mostrar cargando. Nada, eso y otro cambio que me di cuenta en String API, en local y en el local es de prueba y en la implementación real, que al final es lo mismo. Me di cuenta que cuando el usuario se autenticaba en Firebase South y me mandaba a la página del Profile Verify, en la cual ahí subía la foto y todo, en esa página, si yo cerraba la aplicación y volvía a entrar, como ya estaba haciendo un connect user sin datos, sin nombre, yo asumía que no le ponía nombre, pero en realidad sí usa como nombre le ponía el ID del usuario. Si yo no le pasaba nombre, le ponía el ID del usuario. Así que solamente le agregué este if en la validación. Si mi state username es diferente de null y el name es diferente del user ID, entonces si esto se cumple es que el usuario ya existe, si no, no, nada más. Igual aquí, ¿no? Que es lo mismo. Ahora sí, dicho esto, vamos a la demo. Listo, gente, ahora sí, ya estamos en la parte de la demostración. Aquí tengo a la derecha un dispositivo iPhone y a la izquierda un dispositivo Android. Vamos a entrar a... La aplicación se llama FluidChat. Estoy entrando a la aplicación. Ahí está. Uno está en Dark Mode y otro en Light Mode. En el Android en Light Mode.
perdón, el usuario de iPhone me logué con un correo que ya estaba creando chats, por eso aparece eso. Ahora miren, voy a settings en Android y settings en iOS. Ahí está. Pues voy a cambiar el modo light, ahí está. Y aquí en Android, ¿no? Entonces ahí está funcionando en ambos dispositivos con el mismo código fuente. Entonces ahora qué hacemos. Bueno, acá no hay chats, ¿no? Entonces voy a iniciar un chat. Me está cargando los usuarios. Voy a molestar a Diego Social aquí. Y ya está. Ahora sí, voy a decirle hello. Ahí está. Ven que inmediatamente en tiempo real refrescó y me manda una notificación. Todo eso lo gestiona ya los widgets de Stream Chat. O sea, eso está genial. Entonces, voy a entrar aquí a la notificación. Ok, entonces ahí está. Voy a contestarle. Hola. Y ven que a la izquierda aparece Diego Social is Typing arriba. Eso también ya lo gestiona. Y obviamente podemos personalizarlo, ¿no? Pero ya ustedes vieron que es bastante trabajo ahí en los widgets. La personalización más fácil es el diseño. De ahí si queremos, por ejemplo, pero yo no creo que tampoco queramos cambiar ese comportamiento, ¿no? Eso del is typing es cool, está chévere, pero son streams que emiten eventos. Entonces voy a seguir escribiendo, todavía no. Miren cómo a la izquierda va a aparecer is typing. ¿Ven? Obviamente, claro, toma su tiempo, no es instantáneo, ¿no? Pero está chévere. Entonces aquí le envío el mensaje y ya está, ¿no? Entonces esto está muy cool en verdad. Ahora salgo aquí. Voy a cambiar el modo. Ahí está. Y voy a la pantalla de chats. Ahora quiero entrar al detalle de aquí. Uy, qué chévere, ¿eh? ¿Ven esa animación? Ahí está, puedo ver el perfil. Y aquí a Diego, voy a verlo desde el iPhone. Ahí está cargando, demora un poquito más por el tema es que la imagen es Image Network, así que está jalando la imagen de la... Ahí debí usar el Cache Network Image, pero ya es mi error, ustedes lo pueden cambiar, sencillo. Ahí está, una vez que ya cargó la imagen es más rápido, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Incluso me marca el check ahí de que está activo, ¿no? El check, el verde, porque el otro Diego o Full Group, bueno, en Full Group no. Pero vamos a crear un chat grupal ahora, con Diego Social, Group, Diego Social, Brian y Daniel. Está sin imagen. Está cargando. Ya está. Ajá. Hello. Ahí está arriba, ¿no? Apareció a la derecha, ¿no? Y ahí no tiene nombre el grupo. No le puse nombre al grupo, me olvidé de ponerle nombre al grupo. No le puse nombre, ¿no? Por eso aparece sin nombre, pero bueno, ese es error mío. Entonces aquí estamos, retrocedo. Voy a intentar crear otro grupo desde iPhone mejor. Create group con Diego Cat y Diego y Brian, ahí está. A ver, grupito. Está, creo. Y ya está. Y ahí me apareció, ¿no? Ahora sí aparece el nombre a la izquierda, ¿ven? Entonces todo en tiempo real. Y ustedes vieron el trabajo en la gestión de chat es casi nada, ¿no? Más que todo personalización del tema. Hello. Y ahí aparece Diego Cat is Typing. Qué genial está eso. Ahí está. En tiempo real todo. Entonces ya hemos hecho un chat, gente, con autenticación, con Firebase Auth. El token lo estoy obteniendo de Firebase Cloud Functions. Ustedes pueden usar el backend que deseen para eso. Después, ¿qué más? Tenemos la subida de fotos con Firebase Storage y obtenemos la URL y lo seteamos. Luego creamos el usuario en Stream Chat. Ahí le seteamos la URL nada más para tener la imagen del usuario ahí. Igual creación de usuarios, creación de grupos, la gestión del chat, todo manejada por Stream Chat. Después usamos Persistent Storage, usamos Sharp Preference para el tema de la gestión del tema nada más, para persistir este tema. ¿Qué más? Flutter Block para la gestión. No hemos usado Stateful para nada, me parece. Todo con Flutter Block, el estado de la navegación del tab. Esto fue sencillo también. Funciona para, como ustedes ven, para Android, para iPhone. No se olviden nada más que si ustedes usan el package o el plugin de Stream Chat Flutter, ya incorpora el Image Picker y otras librerías más o plugins más. Solamente no se olviden de seguir las instrucciones de cada plugin. Por ejemplo, de Image Picker, ustedes entran a Image Picker al plugin y chequean qué necesitan, qué permisos necesitan agregar para que funcione, ¿no? Y después nada más la configuración de Firebase, ustedes ya lo saben. Todo lo demás es sencillo, ¿no? Me falta esta parte de que acá debería poder editar la imagen o editar la imagen del canal también, pero bueno,
¿Qué dicen? 200 likes, esto se hace open source, ustedes pueden contribuir, bajar el código, jugar con el código, no sé. Pero ahí está, Clean Architecture, Firebase, Stream Chat y Flutterblock. Eso fue todo, gente. Dejen sus comentarios y like que me ayudan y me motivan bastante para seguir creando este tipo de contenidos. Yo me despido y ya nos vemos en el siguiente video.